Buenas a todos a un nuevo episodio del podcast de Nomu Labs. Hoy tenemos aquí a Javier Recuenco, que es ingeniero informático y fundador de Singular, que es una empresa dedicada al Complex Problem Solving, CPS. Hay gente que le conoce como el Yados del CPS, estuve escuchando ahí en un podcast. Mala gente en general. Y nada, también ha sido presidente de Mensa, que es una asociación que reúne a personas con alto coeficiente intelectual, que de hecho antes he hecho el test ahí para practicar un poco la entrevista. Y bueno, aparte, por si fuera poco, además, he visto que has coescrito un libro de estoicismo y, como comentábamos antes de grabar, tiene varios podcasts: Heavy Mental, Nada que Ganar y La Ingobernable, y no sé si me dejo alguno más. Pero bueno, bienvenido, Javier. De momento no. Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer. Un placer. Pues nada, quería un poco empezar desde el principio, desde tus inicios en la informática, Sí, si no te importa. Ya ha llovido un poco, efectivamente. ¿Qué quieres saber desde aquellos tiempos? Pues ¿cómo te metiste? ¿Cómo te metiste en el mundo de la informática y cómo te ha ayudado esa profesión? Bueno, esto es realmente sencillo. O sea, yo me metí en la informática fundamentalmente porque de pequeño tuve el clásico impacto con primero con ZX81 a través de la cristalera de una tienda de electrónica que había al lado donde estaba mi colegio, y después le puse las manos encima al Spectrum, y yo un momento dado pues llegué a la conclusión de que no quería hacer otra cosa en mi puñetera vida. O sea, era una cosa que no me noqueó por completo. Luego, curiosamente, la vida me ha llevado por otros caminos y me ha trasladado por otros sitios. Pero mi background ingenieril y mi background de informático y todo esto, pues la verdad es que me ha sido súper útil para luego transitar caminos más relacionados con la estrategia, o más relacionados con el negocio, o más relacionados con la gestión empresarial, o más relacionados al final del día, por ejemplo, con la parte de Complex Problem Solving. Así que yo creo que es la típica cosa de que te deja turulato cuando eres joven, y luego con el tiempo lo que termina siendo es una herramienta más de tu toolkit cognitivo, de la que siempre he hecho pues buen uso, porque siempre ha sido una cosa que me ha ayudado muchísimo en todos los órdenes. También, digamos que de alguna manera me ha limitado durante una temporada, porque siempre tenemos este cachondeo, por ejemplo, con la gente Nada que Ganar, ¿no? De que los ingenieros salimos como un poco cuadriculados, con una visión del mundo muy específica y muy... Pero en el fondo yo creo que fue una elección emocional que con el tiempo ha probado que ha sido muy útil y que ha tenido mucho sentido. Y luego que, digamos, de alguna manera he logrado combinar con otras disciplinas, y he logrado hacer un skill stacking que ha tenido sentido para mí y que me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Sí, según leía también, te has interesado mucho por hacer esa unión entre el mundo como más como más humano y la tecnología. Y es que me recordaba a mi abuelo, porque mi abuelo era ingeniero de caminos, pero es verdad que tenía la parte social no era lo suyo. No era lo suyo. Bueno, es que ten en cuenta que tu padre o tu abuelo, quien estuviera ahí, yo menciono mucho a los ingenieros de caminos para hablar de los cambios que se producen en las cosas, ¿no? Y siempre comento que los ingenieros de caminos en los 50 y los 60 había un catedrático de allí de la escuela que decía que un ingeniero de caminos siempre tenía que ir bien vestido porque no sabía cuándo le podían dar un premio. Y sí. Luego yo, a mediados de la década pasada, me acerqué por el colegio y me di cuenta que había como 4.000 o 5.000 parados en colegiados, y muchos de ellos estaban trabajando fuera de España. Entonces hay determinadas opciones o, digamos, conocimientos que tienen un determinado peso específico, una gravitas específica, pero eso, como todo en esta vida, pues está sujeto a un cambio instantáneo. Yo suelo usar los ingenieros de caminos y las estrellas de rock. También digo que si alguno tenía de pequeño soñaba con esa estrella de rock, ya lamento informarle que su ventana ya se ha cerrado por completo. ¿Y por qué crees que ya no se puede ser una estrella del rock
Porque la convencional. industria discográfica desapareció en 3 años. El 2003 fue el año que más dispositivos se vendieron. En el 2006 todos estaban quebrados o vendidos a grandes conglomerados multimedia. Y una empresa que había funcionado como un tiro durante 40 o 50 años, pues básicamente desapareció. Si tú ves lo que ahora mismo podría ser un equivalente a una rockstar, que es una persona como Taylor Swift y todo ese Sí. tipo de cosas, pues ahora has visto las peleas que ha tenido con la industria, los movidones que tuvo con Spotify, las historias que ha tenido. O sea, hubo un momento en el que tú eras un privilegiado de la naturaleza y ahora sencillamente puedes estar muy bien pagado, pero no es el mismo nivel de stardom, por decir Mm. de alguna manera. Sí, luego el otro día lo hablaba con una amiga que es actriz, que la entrevisté aquí, de hecho, y estaba hablando con ella que la fama también ha cambiado un huevo desde que nacimos nosotros, que nacimos no hace tantísimo. Y es verdad que es como mucho Ella, más accesible. qué comentaba ella? Que era más sencillo llegar a tener tus 15 minutos de fama, que decía Warhol. Hombre, sí, pero que también el misticismo, ¿no? Que antes tenían los famosos, que parecía que eran como aliens, ya no están así, porque aparecen en un podcast o porque todo el mundo tiene un móvil, les puede grabar haciendo cosas que son cuestionables o que tal. Y bueno, era un poco la conversación que teníamos. Que lo que han perdido Que, sobre todo es privacidad, ¿no? sí, también. Y que luego también hay una responsabilidad añadida a, por ejemplo, lo que pones en las redes sociales, que es mucho más constante de lo que era antes. Que antes aparecías en la gala de los Oscars y cuando te daba la gana en un night talk show de estos y enseñabas lo que te daba la gana. Y ahora ya es como mucho más... Como mucho más complicado, ¿no? Sí, porque Bueno, además también se valora más la naturalidad, yo creo, ahora. mm. Sí, bueno, pero claro, es que digamos que lo que se ha caído ahí es un relato casi mágico que había alrededor de toda esta gente, que Mm. pertenecían a una especie como de élite absolutamente inalcanzable y que una vez que ya les muestras como lo terrenales que son, pues básicamente lo que buscas en ellos no es muy diferente de lo que buscas en una persona que conoces y que sea buena gente, que sea afable, que tenga otro tipo de coordenadas. Yo creo que el Star System en general ha sufrido bastante. Porque tú antes a lo mejor el Star System era Ava Gardner y Marilyn Monroe y ahora con todo el respeto pues que sea Ibai y Vegeta es otra historia, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Estamos sí, sí. hablando de... No deja de ser un Star System, pero es otra historia, ¿no? No tienen tanta mística, no tiene tanto misterio, tanta parte desconocida, por decirlo de alguna manera. Sí, es gente como más de a pie que de Sí, sí, sí. repente O pega más un, accesibles. sí, y bueno, que al final están haciendo contenido, pegan el pepinazo y luego lo saben mantener, que también hay que saberlo mantener. Sí, sí, Pero todo esto dicho desde el máximo respeto, pero que no era peyorativo lo que yo quería decir, sino que quería decir que las celebridades antiguas tenían más mística, tenían más misterio, era como más sugerente en el sentido que tú te imaginabas una serie de cosas porque no tenías información de verdad. Tú hmm, estabas hambriento, si hacías como yo y seguías a los rockeros, tú estabas hambriento por cada cosa que te llegaba en las revistas porque no había tanto en la televisión, no había tanto de los contenidos que a ti te interesan. Y ahora mismo cualquier persona que esté interesada en la cría del cangrejo viudo de Sudamérica puede encontrar 16 horas de tutoriales sin buscar. Entonces, tengo la sensación, yo esto por ejemplo lo veo mucho con la guitarra, que claro, nosotros tocábamos y era una cosa que te pones a pensar y decir, madre mía, qué cosa más tercermundista. Volaban entre nosotros las fotocopias de la Guitar Player, era una cosa como... Y ahora que todo el mundo tiene acceso a absolutamente todo lo que quieras de todos los tutoriales del universo conocido, la gente está menos interesada en tocar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, son pruebas de que realmente estamos en momentos de máxima transición, de máxima incertidumbre, y lo que sí. nos toca es de alguna manera vivir con esto, ¿no? Con tiempos de máxima entropía. Que no todo el mundo lo lleva bien, ¿eh? Porque además, insisto, nuestro cerebro está bastante programado a premiar la certidumbre y las cosas que se saben y todo este tipo de cosas, y lleva bastante malamente en general gestionar las cosas sobre las que no tiene control.
Sí, ahí con lo que comentabas me recordaba el caso de Post Malone, que es un músico muy famoso y que aprendió a tocar la guitarra jugando al Guitar Hero de la Play y ahora es una puta estrella. O sea que... Bien, 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 bien. No, no, pero a ver, esto yo lo veo perfectamente. O sea, Mm, el asunto es que, digamos que antes yo conocía un montón de gente que se había hecho guarrerías en la guitarra acústica, había instalado una pastilla como buenamente podía. O sea, digamos que con una limitación de medios muchísimo más brutal que ahora mismo, había como más interés o más, mm. posiblemente porque todavía había hueco para ser rockstar, que es algo que ahora mismo no ocurre. Pero los caminos por los que llegas a que algo te guste o a que algo lo termines convirtiendo en tu vida son absolutamente insondables. Sí, que parece que te lo tenías que currar más, ¿no? Si querías, si querías tocar Pero la al mismo, guitarra. pero al mismo tiempo, como te lo tendrías que currar más, digamos que de alguna manera ponías más interés, ¿sabes? El tema Claro. te obsesionaba más, era algo que te... yo tengo la sensación de que en general el ser humano necesita una cierta cantidad de restricciones para poder funcionar correctamente, porque cuando tiene todo a su alcance es una cosa como muy curiosa porque generalmente lo que ocurre es que es como que se bloquea, ¿sabes? Como que Mm, no termina de sentirse cómodo con la situación. Y es paradójico, porque en el fondo a mí me resulta bastante paradójico, pero es así, que tengo la sensación de que funcionamos mejor si, si tenemos restricciones que si no las tenemos. No me preguntes por qué, ni me digas por qué, ni... Hay un libro maravilloso que se llama la paradoja de la elección, que habla sobre todo este tipo de cosas, y parece ser que es que el tema es que nos sobrecargamos cognitivamente cuando tenemos demasiadas opciones y estamos jodidos. Y que incluso cuando tenemos menos opciones y menos posibilidades, se nos estimulan más los juicios, los jugos creativos, por decirlo de alguna manera, como intentamos. Entonces, en cierta manera, el ser humano está primado, o no sé exactamente cuál sería el término más correcto, o estimulado de alguna manera a estar bajo una pequeña hormesis, bajo una pequeña presión, bajo una pequeña mm. incomodidad que de alguna manera te ayude a sobrepasar problemática que de manera natural pueda parecer que te exceda. Es una cosa muy curiosa sobre cómo funcionamos. Sí, yo creo que eso igual tiene que ver un poco con el instinto de supervivencia, que es como que tienes hambre o tienes que hacer algo y el instinto te obliga. O sea, eso estaba pensando, por ejemplo, en los hijos de gente súper rica o súper famosa, que al final pues acaban metiéndose de todo, acaban y no Sí, aprovechando las oportunidades porque lo tienen todo ya. Es que, ¿qué más van a sí. hacer? Yo hablo mucho porque claro, yo es que además tengo tres hijas, o sea, quiero decir, hablo mucho de la necesidad de mantenerles, Mago More, que es muy amigo mío, también hablo del asunto, de la necesidad de mantenerles puteados. No muy puteados, porque Mm. quiero decir, no estamos hablando de hacer cosas como si estuviéramos en tiempos pretéritos digamos, de alguna manera justificar un montón de brutalidades que se han hecho durante mucho tiempo en temas educativos, pero sí colocarles en una cierta incomodidad, porque el crecimiento personal deviene normalmente de superar ese tipo de incomodidades. Entonces hay una especie como de sweet spot entre estar estimulado por una dificultad específica, ¿vale? Y por otro lado, evidentemente, estar aplastado por esa dificultad en concreto. Sí, a ver, no sé, lo que no sé es cómo no pasarse para un lado o para el otro, ¿no? Porque Sí, sí, hay un sweet spot ahí complicado, efectivamente. debe ser difícil. Yo no tengo, no tengo hijos todavía, pero vamos, me imagino que tiene que ser bastante jodido llegar a Sí, eso. no es un tema o sea, quiero decir, yo no lo puedo recomendar más, pero posiblemente es por puro síndrome de Estocolmo, o sea, no por ninguna otra cosa por el estilo. Pero más allá de la trascendencia, digamos, de que es una experiencia que yo a mí personalmente me ha cambiado y quiero pensar que a mejor, es muy complicado encontrar ese punto y es realmente donde deberías tener a tu hijo. En esa posición en la que está lo suficientemente incómodo
como para que crezca, pero sin estar apisonado, por decir de alguna manera, por las dificultades o por los padres helicóptero o este tipo de cosas, Ujú. ¿sabes? Es una cosa que es un equilibrio muy complicado, muy complicado. Yo no digo que lo haya conseguido, pero quiero decir que cuando lo consigues se nota y es muy satisfactorio. Sí, que ni al estilo de 300 ahí que te tiraban al barranco con el cuchillo ese, ni... Bueno, es que, a ver, vamos a ver, 300 en el fondo no deja de ser la fantasía de un Sí. niño grande como es Frank Miller, o sea, eso es lo que tú piensas, es lo que yo digo, la parte del escapismo este que tenemos los chicos de vez en cuando, ¿no? De que nos gusta escuchar a Manowar o nos gusta escuchar a Gigatron o nos gusta estas historias de... Es todo tan exagerado, es todo Mm. tan pasado de vueltas, es todo tan esto que no es realista, pero en el fondo es fantasía épica, no es muy diferente al Señor de los Anillos o cosas por el estilo. Y te quería preguntar también en cuanto a, porque por lo que he estado pues leyendo y escuchando sobre ti y tal, eh, pues he visto joder, que recomiendas bastantes libros, recomiendas bastantes pelis, series, de todo. Bueno, música también. Pelis y series es más la movida de David Alayón o la movida de Mickey o cosas por el estilo. Yo soy el matado de los libros fundamentalmente porque no tengo tiempo, bueno, y también porque no veo la televisión, o sea, no tengo una necesidad. Fíjate que las veces que he visto, normalmente no veo televisión de ninguna clase Ujú. ni veo al cine, ni cosas por el estilo. Las veces que me han recomendado cosas como están súper curadas, normalmente me han gustado muchísimo. O sea, que no tengo ningún problema con... no soy ningún... Es sencillamente que por algún sitio voy a cortar, ¿vale? Ya. Igual que no leo ficción, por ejemplo, salvo cómics, que es un medio que yo defiendo a capa y a espada porque creo que cuando está bien hecho no hay medio mejor para contar una historia o para explicar un concepto. Entonces el asunto es que... si recomiendo de vez en cuando una peli o una serie es porque trata sobre un aspecto que me interesa particularmente y he hecho el esfuerzo de verlo. O, por ejemplo, si hablo de Dune 2 es porque mi sobrino me ha llevado a punta de pistola, ¿sabes? A verlo. Entonces, no soy yo alguien particularmente recomendador de contenido audiovisual porque no es realmente mi especialidad. Mi especialidad son más los libros. Pero tampoco le tengo ninguna animadversión, ¿sabes? De hecho, insisto, Mm. las veces que me han mandado a ver cosas o me han dicho alguna cosa y tal, ha sido extraordinariamente curado normalmente y ha sido una experiencia buenísima. Sí, o sea, lo que te iba a preguntar era justo eso. Con toda la cantidad de contenido que hay hoy en día, que hay muchísimo más que hace años, ¿cómo, o sea, dónde pones el límite? También a los niños, a todo el mundo en general. O sea, ¿cómo ponerte un límite de qué contenidos ver que de verdad sean, o sea, que no sea tampoco sálvame una cosa de estas, sino que sea algo que de verdad te aporte como persona, Bueno, vamos. yo también pienso, y esto es una teoría personal, ¿vale? Que no puedes estar Sí. o sea, pues, no puedes estar afullados con las cosas personalmente, porque creo que un ser humano para desarrollarse, entre otras cosas, necesita un cierto espacio de pereza mental. No sé si Ujú. lo estoy articulando como es debido, pero mi idea es básicamente esa. Entonces, lo único que ocurre es que yo tengo muchísimas cosas que hacer, el día es súper corto para lo que a mí me gusta hacer y entonces esquivo bastante las cosas. O sea, quiero decir, mi agenda, si la ves, pues es un barco. O sea, tú ves ahí los contenedores apilados uno contra otro, prácticamente friccionando. ¿Lo recomiendo así en términos de decir esto es lo que hay que hacer con la vida? No, yo puedo entender perfectamente que haya gente que diga, no, mira, esta no es mi movida, yo no estoy aquí para estar puteado como con esta historia y considero que no es necesario entonces puedo entender perfectamente cualquiera de los dos extremos en ese sentido. Entonces lo único que ocurre es que yo me hago al final del día una serie de límites que son arbitrarios. Digo, no ficción, por ejemplo. Pues es completamente arbitrario. No me siento particularmente orgulloso. De hecho, ahora mismo estoy descubriendo la ciencia ficción, que no le he metido nunca mano en serio y estoy encontrándome auténticas maravillas. Claro, me estoy ahorrando toda la mierda porque mis amigos me están diciendo vete a esto, vete a esto, vete a esto, vete a esto. No televisión, no esto y tal, pues también es fundamentalmente arbitrario.
en realidad no me siento particularmente cómodo con métodos de consumo pasivo. O sea, me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho leer, me gusta mucho cosas en las que tú tienes una cierta sensación, aunque sea de cierta manera no necesariamente muy real, pero de que estás ahí metido, tú eres parte, que estás, o bien porque estás leyendo, o bien porque estás haciendo cualquier cosa, tú eres parte de lo que se está produciendo ahí. Entonces a mí este tema, ese tipo de aproximaciones normalmente activas y no pasivas, por eso la tele en general me desactiva mucho, ¿sabes? Porque tienes la sensación como de que estás ahí, alguien te está contando una historia, vale, fenomenal, pero tiene que estar una historia fantástica de algo que me interese mucho, porque si no hay tremendísimas posibilidades de que desconecte por completo del asunto, ¿sabes? Entonces, son limitaciones arbitrarias. No puedo decir que es un tema objetivo. Todo el tema que te digo de no ficción, de televisión, de cosas por el estilo, es sencillamente que hay como una especie de jerarquía implícita de, oye, esto me vale, esto no me vale, esto me apetece, no me apetece, o esto lo puedo hacer en la cama, que es el único rato que tengo en paz al cabo del día, o no lo puedo hacer en la cama. Entonces, no tengo primero no creo que sea una buena idea optimizar hasta el último minuto de tu tiempo, ser siempre productivo y hacer todo este tipo de cosas. Yo creo que como seres humanos necesitamos de vez en cuando salirnos un poco de esto. Y segundo, no tengo una regla específica porque soy perfectamente consciente que mi criterio objetivo para hacerlo es bastante arbitrario. No es un tema del que digas, no es que lleva esto a rajatabla y no. Sí, ahí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso de dar descanso al cerebro de vez en cuando. Pero bueno, es que ahora la gente está tan a full con Andrew Huberman y este tipo de gente que tiene que... Bueno, pero porque les venden una cosa de la que mucha gente ahora mismo está muy necesitada, que es propósito, tío. Sí. Entonces, cualquier persona ahora mismo en un mundo tan complicado de encontrar un hueco como en el que estamos ahora mismo, que te venda propósito, va a encontrar un mercado, porque hay muchísima gente, nos hemos cargado las religiones, nos hemos cargado una serie de cosas que no entro en si está bien que nos las hayamos cargado o no nos las hayamos cargado, pero lo que sí tengo claro es que han dejado a un montón de gente con un montón de dudas existenciales que tienen problemas para gestionar. Y cuando una persona viene y te comenta, además normalmente persuasivamente o apelando a un tú mejor o alguna cosa por el estilo, pues le proporcionas propósito a un montón de gente muy perdida y para eso yo creo que siempre va a haber público. Sí, bueno, y hablando de propósito, creo que viene también un poco a cuento con con el estoicismo y el libro que escribiste hace poco, porque también la verdad es que en los últimos años sí que he visto ahí una vuelta, un comeback importante del estoicismo. Bueno, es que hay un estoicismo, yo distingo un poco el estoicismo del estoicismo de Instagram, ¿vale? Entonces, el estoicismo no es para todo el mundo, porque entre otras cosas es bastante poco dado a las alegrías, ¿sabes? Es más dado al autocontrol, más dado a una serie de cosas y tal. Yo creo que hay tres confluencias que han impulsado el estoicismo. Uno, que se puede rápidamente dotar de un relato épico, lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando tú estás por encima de las limitaciones de los hombres, tienes un propósito, hay todo este tipo de cosas. Dos, que es una filosofía para cuando las cosas vienen malas. O sea, el estoicismo ha tenido enésimas vueltas a lo largo de la historia, cada vez que el tema se ha puesto un poco cuesta arriba, porque es algo que, digamos, de alguna manera favorece un poco la resiliencia y este tipo de cosas. Y tres, es un poco el auge de lo que yo llamo esto, el estoicismo de Instagram, ¿no? Esto de no haber abierto un libro en tus putos 10 años, pero te fotografías con las mancuernas y los kettlebells y las meditaciones de Marco Aurelio, al que no le has quitado ni el plástico. Entonces, ese es un tema que hay una confluencia, digamos, de alguna manera entre estas tres cosas que ha hecho que haya una especie como de vuelta al estoicismo. Pero los que tenemos un cariño, digamos, un poco que trasciende un poco el hecho de que puntualmente esté de moda, pues y posiblemente vuelva a la mierda en breve y volvamos al
epicureísmo o un rollo más locos años 20 otra vez o cosas por el estilo, pues somos conscientes de que, bueno, de que ni siquiera una filosofía antigua está libre de los vaivenes del alma humana. Sí, vamos, yo sigo a Ryan Holiday desde hace un par de años y la verdad que me escucho a veces sus programas y me mola lo que comenta, la verdad. Claro, pero es que Ryan Holiday es un tío que viene de la industria publicitaria. No sé si te Hmm. leíste el primer libro suyo, el Trust Me, I Am Lying. El tío venía de eso, de un mundo que era una absoluta farsa y descubre el estoicismo y él se lo fuma de verdad. O sea, es una persona que se lo fuma de verdad y se crea el Daily Stoic y saca un montón de cosas adelante. El tema es que Ryan Holiday encuentra ahí una especie de pozo, ¿vale? Que lleva un montón de tiempo dándole agua. O sea, en el sentido de que él ha escrito varios libros sobre la materia, ha estado Hmm. muy metida en el asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema aquí es que yo tengo la sensación de que no todo el mundo ha sacado el mismo provecho que Ryan Holiday del estoicismo. Ni hay nadie que se haya metido necesariamente como él se ha metido a saco con Hmm. Pigliucci, a saco con el hardcore, porque claro, todo el mundo puede leer a lo mejor las meditaciones de Marco Aurelio, Hmm. porque, bueno, en cierta manera, dentro de que son muy profundas, son muy interesantes, y yo personalmente se las recomiendo a cualquiera como una lectura, pero son más accesibles, ¿vale? Que leerte a un Pigliucci o leerte a un académico con respecto al asunto, las connotaciones, leerte a las mujeres estoicas, que hay un montón de autores mujeres estoicas. Eh, eh, Nosotros también, por ejemplo, cuando hicimos el libro, lo que pretendíamos era crear un libro que ni fuera académico ni fuera pop. O sea, que estuviera un poco a medio camino y que la gente de alguna manera luego decidiera por dónde le gustaba más enfocar el asunto. Con lo cual creamos una especie de cosa que, bueno, habrá conectado con algún nervio porque hemos vendido seis ediciones. Pero claro, Guillermo es un teleco y doctor en economía. Yo soy un informático con administración de empresas. O sea, dirías, ¿qué hacen estos farsantes hablando de estoicismo? Pero no nos cuesta nada porque en realidad nosotros sí estábamos conectados con la disciplina, ¿sabes? Que no todo el mundo está conectado realmente con la disciplina. No, no, hay gente que es como una veleta y ve que al final se pone ahí de moda y dicen, pues venga, voy a aprovechar este subidón y me subo. Además, insisto, sospecha de cualquier cosa que haga fotos épicas en Instagram. Sí, en general, ¿no? En general cualquier cosa que te dé para fotos épicas en Instagram te permite dudar de la legitimidad y de la honestidad de quien las está haciendo. Muy bien, pues ya sabe todo el mundo que se tienen que aplicar esa norma y que estén Esa ahí, máxima, efectivamente. que estén atentos. Eso Y es. quería preguntarte también por cómo fue fundar Singular, porque bueno, he estado leyendo un poco de CPS, también me gustaría entrar un poco en detalle un poco más adelante, pero quiero saber cómo fue esa fundación de Singular, como alguien que ha fundado una empresa hace poco, que soy yo, pues me interesaría saberlo. Bueno, Solvin es el producto de la... Bueno, en realidad el golpeador de nacimiento de Solvin es Mónica Quintana. O sea, lo he contado en alguna ocasión. Mónica monta de resultas del report que saca el World Economic Forum sobre habilidades para ser empleables en el 2020, que lo sacó en el 2014. Ujú. Ella monta un máster que llama de tecnocreatividad, que la idea fundamental era, oye, vamos a ver quién podemos hacer un máster en el que entrenemos las habilidades que se están planteando aquí como que van a ser necesarias. Entonces había 10 habilidades y 9 de ellas encontró rápidamente profesores, pero esto del Complex Problem Solving no tenía nadie ni puta idea de qué demonios era. Y entonces, naturalmente, Mónica echó mano de su agenda en la S de subnormal y ahí estaba yo.
Y entonces naturalmente, cuando acepto el reto, mis cuentas serán relativamente fáciles. O sea, vamos a ver qué se está haciendo en Estados Unidos sobre este asunto y me inspiro fuertemente, también conocido por copio como si no hubiera un mañana. Y luego, para mi sorpresa, es que me encontré que no había absolutamente nada que a mí me conectara con todo este tipo de cosas. Y bueno, long story short, después de estar a punto de tirar la toalla, encuentro un ángulo de ataque que me convence, me lanzo a la piscina como si no hubiera un mañana, resulta que todo sale bien, más pruebas, más funcionamiento, oye, pues igual resulta que hemos descubierto algo, igual hemos encontrado algo sin haberlo buscado, me acerco a la UNIR con la que tenía ya bastantes relaciones por otro lado, le digo, oye, yo creo que aquí hay una disciplina que podemos montar una formación. Para mi sorpresa, de nuevo, también me dicen que sí. Total, que una serie de coincidencias locas, suerte y una cierta sensación de que lo que se estaba ofreciendo no realmente servía para lo que decía y que además el Complex Problem Solving estaba mal enfocado y que además estaba enfocado como si fuera una skill cuando en realidad es un metatoolkit cognitivo. Bueno, pues el caso es que yo llego a una manera de articular el asunto y me doy cuenta de decir, oye, hay un hueco para hacer esto en las grandes compañías y en las pequeñas compañías. O sea, quiero decir, es que aplicado a entornos empresariales, conectado con la estrategia empresarial, que es una cosa de la que yo vengo desde hace mucho tiempo y en la que sí tenía experiencia. Y a partir de ahí, pues te encuentras un hueco y dices, oye, pues igual hay demanda de este asunto. Y no había demanda, pero es que me da igual porque me la creo yo, ¿sabes? Entonces, es toda una mezcla rara de suerte y descelebramiento y estar en el momento justo y en el sitio justo que de cualquier otra cosa. ¿Y cómo, o sea, cómo creaste esa demanda? ¿Cómo vas a hablar a empresas y les explicas qué es el CPS, cómo Bueno, abordarlo? no, es que en realidad es bastante más sencillo que todo eso. Ujú. Yo no voy a hablar con nadie. O sea, yo lo que hago es todo el tiempo en los podcasts, en los hilos turras, en los sitios públicos, en las charlas, en un montón de sitios. Yo lanzo constantemente botellas al mar. Y lanzo constantemente botellas al mar y cuando alguien se siente eh, tocado o impelido o llamado por alguna de las cosas que digo, normalmente te conectan Ujú. contigo, ¿vale? Y te dicen, oye, mira, tengo esta historia. Cada vez es más sencillo porque evidentemente cuanto más gente está metida en el asunto y cuanto más articulado está todo, pero al principio era complicado porque en el fondo lo que tú estabas intentando era buscar, oye, hay gente que esté sincronizado también en esta longitud de onda que tengo yo de la resolución de problemática compleja. Hay gente que haya intentado bajar la pelota al suelo, porque claro, las ciencias de la complejidad llevan un montón de tiempo funcionando, ¿eh? O sea, quiero decir, no es un tema de ayer ni de anteayer. Lo que ocurre es que llevan prácticamente desde los 50 en enormes gárgaras circulares académicas en las que normalmente, además, cuando nosotros pensamos en una problemática compleja, pensamos en cualquiera menos en los académicos para bajarla, porque tenemos la sensación de que van a estar, pues eso, como los obispos bizantinos discutiendo sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler mientras están los turcos a las puertas, ¿sabes? Mm. Entonces, el asunto es que yo me di cuenta de que había un hueco para este tema, me di cuenta de que había una cierta insatisfacción con las soluciones que se proponían normalmente, o sea, veía que las consultoras estratégicas en realidad no tenían nada de estratégico, veía en general que era un problema que no estaba resuelto. Lo único que ocurre es que como he estado en muchas disciplinas, he estado formado en muchas cosas, por ejemplo, he estado haciendo muchos temas en marketing, porque durante mucho tiempo he estado metido en él por el tema de la personotecnia, que escribí el primer libro sobre la materia hace como 20 años, sobre la ciencia, digamos, de construir mensajes relevantes. El caso es que yo veía claro que no había un posicionamiento claro para todo lo relacionado a la resolución de problemas complejos. Y entonces me puse pico y pala a crear conciencia del asunto. Y pues bueno, tuve suerte, conecté con una serie de personas, se formó la comunidad CPS y a partir de ahí, pues digamos de alguna manera ya todo fue creciendo orgánicamente. Pero no había un master plan desde el principio. Es más bien una serie de intuiciones, un poco de suerte y un poco de coincidencia del timing
y luego darte cuenta, lo que yo digo siempre, ¿no? Que muchas veces todo lo relacionado con el complex problem solving es como el síndrome del homosexual en un pueblo pequeño, ¿no? Que cuando eres homosexual en un pueblo pequeño te crees que te ha castigado Dios, que estás tú solo, que por qué me pasas tú a mí. Hasta que viene un amigo, te lleva a la capital y entonces resulta que hay bares de lo tuyo, hay barrios de lo tuyo, incluso hay desfiles de lo tuyo, ¿sabes? Lo que ocurre es que eres una minoría, por una serie de razones no se ha hablado de una serie de asuntos y bueno, pues al final resulta que hay más gente ahí fuera. Y la idea fundamental es que cuando conectas con otra gente ahí fuera, pues la verdad es que es tremendamente satisfactorio. Y cuando os llega una empresa, ¿cómo abordáis? ¿Cómo son los pasos para detectar qué problema exactamente tienen? ¿Cómo solucionarlo? Bueno, fundamentalmente hay una parte que es intrínsecamente relacionada con el complex problem solving, que es la parte del sense making, ¿vale? Que es la parte, digamos, de alguna manera de determinar qué es lo que está pasando ahí. O sea, hay una ciencia ahí específica que hay un montón de gente que lo llama diagnóstico, hay un montón de gente que lo llama de muchas maneras. En realidad es sense making, es entender qué demonios es lo que está pasando allí. Es entender, además desde muchos puntos de vista. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros introdujimos, y cuando yo lo introduje, esto me costó varias peloteras con varios popes de la complejidad, era el tema, por ejemplo, de introducir todo lo que tenía que ver con la parte del factor X. ¿Vale? O sea, de decir, oye, mira, la mayor parte de la problemática que hay empresarial es de naturaleza humana. Es de naturaleza porque hay humanos involucrados, el humano es el sistema complejo primigenio y donde hay humanos siempre hay movidas, por decirlo de una manera simple y coloquial. Bueno, pues no, es que la gente que venía de las ciencias de la complejidad, venían de las matemáticas, de los sistemas organizativos, de la cibernética. ¿Cómo vamos a meter la psicología? La psicología es una pseudociencia, esto no vale ni para nada y tal. Bueno, luego con el tiempo han ido dando su brazo a torcer y todo el mundo ha ido introduciendo variantes del asunto. Snowden metió en el 2018 la antropocomplejidad, después hablar con Alicia Juarrero. O sea, digamos que de alguna manera hay una serie de cosas sobre las que la ciencia de la complejidad también ha ido evolucionando y se ha ido, digamos, de alguna manera acercando. Entonces, lo primero es eso, la parte del sense making. La parte del sense making es, primero, complicado realmente, sobre todo en sistemas complejos, determinar exactamente, en cosas con muchísimas causas raíz, determinar exactamente qué demonios es lo que está pasando. Es mucho más difícil de lo que parece, pero muchísimo más difícil de lo que parece. Segundo, hay muchísima gente que se asusta completamente, se asusta por completo a la hora cuando encuentra que un análisis, un sense making de una solución es extremadamente complejo. Yo siempre cuento la anécdota del general McChrystal cuando le dicen, oye, ¿qué pasa en Afganistán? ¿Cómo podemos solucionar Afganistán? Y entrega su diagrama, que es súper famoso, lo puedes googlear en cualquier momento, y hay como 40 cajas relacionadas entre sí, con un montón de flechas, un montón de diagramas de causa y efecto, un montón de historias, y McChrystal le dice básicamente al Pentágono que mientras no solucionen todos estos factores a la vez, no va a funcionar nada. Naturalmente el Pentágono se acojona y en lugar de hacerle caso, pues naturalmente, como no puede ser de otra manera, pues lo que hacen es repatriarlo. Y entonces al final, al cabo de muy breve tiempo, Estados Unidos tiene que salir prácticamente con el rabo entre las piernas de Afganistán, porque evidentemente no le hicieron caso y evidentemente pues al final terminas teniendo un problema allí que no puedes gestionar. Entonces, el asunto es que muchas veces haces sense making de un tema específico, determinas que lo que está ocurriendo aquí es esto, se lo planteas a la gente en concreto y la gente se echa para atrás asustado por la parte de la complejidad. Y nosotros decimos, claro, vamos a ver si entendemos esto un poco. La mayor parte de la gente no es estúpida. Entonces, la mayor parte de los problemas simples están todos resueltos. ¿De acuerdo? Lo que queda es la fruta más alta. Y normalmente cuando un problema lleva estancado un montón de tiempo es porque es lo suficientemente complejo como para no determinar. Entonces, si viene alguien, te hace un sense making, te lo pone encima de la mesa, le tienes que hacer entender a la gente que, oye, mira, no es complejo porque a nosotros nos guste la complejidad, porque la gente confunde la complejidad con la complejidad innecesaria, sino porque la naturaleza del desafío es de una determinada manera.
cómo todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos, Richard Rummel decía que la estrategia es problem solving. No hay CPS real si no estás de acuerdo con la compañía en cuestión con la que estás trabajando en que el diagnóstico efectuado, el sensemaking efectuado es correcto. Y cuando es así, tú propones una serie de acciones para corregirlo, que normalmente son fuertes. O sea, quiero decir, no son un CPS es una disciplina para decision makers, es una disciplina para generar cambios, es una disciplina para mover la aguja. Y no todo el mundo necesita por qué tener el cuerpo para enfrentarse a un escenario como estos. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, mira, en la parte de sense making estamos de acuerdo, sí, no estamos de acuerdo, nos damos la mano, cada uno en nuestra casa, ningún problema. Una vez que estamos de acuerdo en el sense making, mira, esta es la estrategia que nosotros hemos planteado y estos son los objetivos que queremos plantear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, si no estamos de acuerdo, nos damos la mano, nos vamos cada uno a nuestra casa. Y por último, ya en la parte de ejecución, lo que hacemos es co-crear una serie de métricas para determinar si lo que estamos haciendo está moviendo la aguja o no. De hecho, nosotros normalmente solemos preferir entrar en modelos, no en modelos de consultoría, que al final son horas hombres, sino en modelos de skin in the game, en modelos de revenue share, en modelos de intercambio for equity, en modelos de montar compañías conjuntamente con nuestros clientes para abordar un espacio específico. Nosotros hemos hecho un montón de cosas. También, si el cliente no quiere otro tema más que saber exactamente qué es lo que está pasando, hemos hecho modelos de consultoría, pero a nosotros nos interesan más espacios donde podamos descubrir que una compañía tiene un montón de potencial por, digamos, levantar y compartir el valor creado que entrar en otro tipo de modelos, pero bueno, eso también depende un poco del cliente. Entonces, por resumir, sensemaking, un par de puntos de control para demostrar que estamos en la misma página, co-creación de medidas de retorno y modelo de explotación. Toda la parte de sense making, estaba pensando que va un poco a veces en contra de nuestro cerebro, ¿no? Que tiende a simplificar y generalizar. Sí. Y al final, como tú decías, muchos de los problemas más gordos que hay, incluso en la sociedad, tienen un montonazo de variables que son incalculables y aún así la gente habla de ellas como si fuesen algo muy sencillo, ¿no? Si estás a favor de esto eres bueno, si estás a favor de esto eres malo. Y las redes no han hecho ningún favor, por supuesto, en este tema, claro. Obviamente, pero hay un tema ahí que creo que es relevante poner encima de la mesa. El primero es que es una característica de nuestro cerebro desde que nos bajamos de los árboles, ¿vale? O sea, quiero decir, nuestro cerebro, el tema de nuestro cerebro es que está diseñado para hace un montón de años y seguimos ahí porque la evolución es un proceso lento. Nuestro cerebro premia la certidumbre, castiga la incertidumbre, premia los heurísticos y los procedimientos almacenados, castiga el tener que esforzarse para hacer algo. Está diseñado para ahorrar energía, porque todavía tenemos un cerebro de cuando el azúcar era un tema complicado de conseguir en la naturaleza, había que ahorrar y todo este tipo de cosas. Y entonces, básicamente, nuestros cerebros son máquinas de ahorrar energía. Y entonces, curiosamente, el CPS es una cosa muy curiosa, porque la herramienta que te sirve para sacarte de la mierda tiene que compartir con su propia parte que está tirando para hundirte de nuevo en la mierda constantemente. O sea, el propio cerebro, que es el que te ayuda a pensar y a sacar, digamos, adelante las cosas cuando se complican, es el mismo cerebro que está intentando convencerte de que no vale la pena, tío, no te curres esto, usa el heurístico, ahorra energía, que no sabes de dónde va a poder salir el próximo tigre de dientes de sable que te va a putear y tal. Entonces es una disciplina en cierta manera esquizofrénica, porque estás usando la misma herramienta que te está de alguna manera intentando mantenerte en el suelo constantemente. ¿Y cómo potencias esa parte que va en contra de esa naturaleza ahorrar más tacaña, digamos? Hay una parte fundamental del CPS que yo hablo siempre, que es provocarse esquinces cerebrales. O sea, hay determinados escenarios y determinadas mecánicas que hacen salir al cerebro de su posición, pero todas son virulentas. O sea, quiero decir, todas son antinaturales, todas son luchando contra tu propia naturaleza, por decir de alguna manera. Pero hay una serie de tácticas, gente como Giorgio Nardone, hay una serie de mecanismos que fuerzan a poner al cerebro a ponerse en una posición de no me sirve con la mierda de siempre.
¿vale? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con conseguir esa aproximación de una manera controlada. Entonces, básicamente un CPS tiene que aprender de manera sistemática a colocarse en posiciones de incomodidad intelectual. Porque si no, no hay pensamiento original, si no, no hay pensamiento creativo, tu cerebro te va a llevar por los caminos ya transitados y eso naturalmente te va a servir mucho para cosas que ya tienes en perfecto control, pero si estás trabajando precisamente en Complex Problem Solving es porque estás intentando abordar problemática de la que no hay solución previa válida. ¿Y ves que en algún momento esto pueda llegar a la... Porque yo veo un caso claro que es la política, ¿no? Pero que por desgracia es un poco... Bueno, por ahora lo que tenemos no es muy parecido a lo que comentas, ¿no? Bueno, a ver, yo es algo que tengo desde hace mucho tiempo y espero en breve poder ofrecer noticias al respecto. Fundamentalmente por una razón muy sencilla. Ahora mismo España se enfrenta a una serie de desafíos brutales, pero brutales, que lamentablemente tengo la sensación de que no tenemos gente a la altura de la naturaleza de los desafíos que se nos están poniendo, ¿vale? Entonces estamos enfrentados como país. El otro día oía, no me acuerdo qué tipo, decir algo así como que España tenía unos problemas de la hostia o que la Comunidad de Madrid tenía unos problemas de la hostia y no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo porque realmente estamos enfrentados a unas problemáticas absolutamente brutales. Pero al mismo tiempo creo que tenemos la menor cualificación de la historia en términos de las personas que se supone que nos tienen que sacar de esta problemática. Entonces, yo personalmente estoy muy empeñado en llevar el tema. Lo único que ocurre es que hay unos problemas de incentivos brutales. O sea, quiero decir, las mismas personas que no están interesadas en absoluto, porque hay un montón de gente, yo siempre digo que que yo creo que es el 10% del PIB de este país es pantomima. O sea, hay un montón de gente que está, todo su tiempo se le va en intentar convencer a la gente de que está haciendo algo. Sí. ¿Vale? Entonces esta gente no tiene ningún incentivo en que nadie venga y levante la mano y diga, mira, lo que está pasando aquí es esto, lo que está pasando aquí es aquello. Entonces, el problema de mi oficio es que no es tanto que haya necesidad de él como que haya alguien que pueda llegar a pagarte por resolver ese problema o que pueda llegar a un acuerdo de negocios contigo por resolver ese problema. Que esto conlleva con otra de las cosas que son uno de mis materias preferidas de estudio, que son los incentivos, que de nuevo vuelven a conectar con el factor X, vuelven a conectar con el factor humano. O sea, Sí. todo lo que he estado aprendiendo yo de psicología, antropología, sociología, etología, etcétera, 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 todo apagado en platino, porque todo lo que aprendas, por qué los seres humanos somos... No es que seamos irracionales, es que somos, como decía Dan Ariely, predeciblemente irracionales. ¿Por qué hacemos cosas que parecen que no son racionales, pero que normalmente funcionan de una manera específica? Y cuando entiendes cómo funcionamos como personas, y eso en el fondo no es tan diferente entender por cómo funcionan los indios de la tribu Yanomami y el consejo de administración de un banco IBEX 35, el tema en el fondo tiene... O sea, estamos hablando constantemente de cosas abstractas como la cultura de la compañía. Bueno, pues ¿qué es la cultura de la compañía? Si no esto que te estoy comentando de Sí. los indios, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando entendemos cómo funciona la gente y cómo funcionan las cosas, hay muchísimos problemas que dejan el entorno del problema complejo para pasar a ser un problema en el cual hay una serie de factores que no se han visto. Entonces, yo, por ejemplo, sospecho mucho de la gente que solamente quiere abordar problemáticas desde un ángulo tecnológico o solamente quiere abordar problemáticas desde un ángulo de una hoja de cálculo. Porque en realidad la problemática compleja es múltiples causas raíz, multifactorial, con muchísimos escenarios donde involucran cosas tan volubles como, ya digo, la psicología y todo este tipo de disciplinas, y entonces en general no deja de ser una variante de lo que estabas hablando tú antes, de lo que nos gusta mucho que son las
soluciones sencillas a problemática compleja. Sí, luego también, claro, o sea, tú lo que comentas también es todo el componente emocional que hay detrás de tomar decisiones que se venden a veces como racionales, pero yo creo que es imposible acabar con ello. Y parte de lo que comentabas de esta fusión de tecnología y psicología, o sea, me vienen a la cabeza las compañías de redes sociales que las han utilizado desde el principio, este tipo, pues los colores, el scrolling, todo este tipo de elementos para al final pues enganchar a la gente, crear ese network effect y que ya todo el mundo no pueda vivir sin este tipo de mierdas. O sea, que es algo que ya se hace en el mundo tecnológico. Bueno, yo llevo dando por el culo desde el 2012 con el asunto. Uh-huh. A ver, hemos sido posiblemente víctimas del mayor PSYOP de la historia de la humanidad. O sea, hemos tenido un montón de gente haciendo operaciones de, pues eso, PSYOPs, o sea, operaciones de modificación de comportamiento a estilo masivo, al mismo tiempo vendiéndole a unos agentes como eran los anunciantes publicitarios una cosa que era completamente mentira, que era que la gente de algún modo prestaba atención a toda esta bazofia que nos estaban utilizando. O sea, yo hace más de 10 años pronostiqué lo que está ocurriendo ahora, que los abogados de Facebook iban a dormir con el saco de dormir en los juzgados porque iban a empezar un juicio y iban a ir al siguiente, o sea, no iban a tener tiempo de ir a casa. Yo creo que el tiempo hará que nuestros descendientes miren para atrás y digan en un momento dado, ¿tú has visto esos anuncios de Bayer cuando vendía heroína y se vendía en las farmacias? Sí. O cuando los médicos recomendaban fumar Camel porque, sí. pues mirarán más hacia atrás hace estos años y dirán la misma historia, pero ¿en qué estaban pensando estos hijos de puta? O sea, ¿pero en qué demonios estaban pensando? Y es que fue esa combinación de que la gente descubriera un soporte pretendidamente relevante, ¿vale? Porque es que además claro, es el sueño húmedo de todos los anunciantes publicitarios y el sueño húmedo de todo este tipo de cosas, el ser capaz de ser relevantes en un mar de ruido. Y al mismo tiempo se ha hecho una especie de macroexperimento que bueno, pues que un montón de gente terminará en la cárcel. Sí, por no decir también que un montón de países lo han utilizado para hacer una especie de guerra, bueno, una especie no, una guerra pues de polarización Sí. psicológica, o sea, es que es acojonante todo lo Sí, que ha ido bueno, pasando. pero vamos a ver, mientras esté la posibilidad, existirá la persona que haga uso de la posibilidad, ¿vale? Igual que hay personas éticas, personas que no lo son, pues si tú tienes una herramienta es muy complicado que no haya alguien que termine diciendo para qué sirve este botón y lo termine pulsando. O sea, en general, ir en contra de la naturaleza humana suele ser una mala idea, ¿vale? Y la naturaleza humana, pues evidentemente tiene sus debilidades y todo este tipo de cosas. Entonces el asunto es, bueno, pues que ahora llega el momento en el que un montón de gente pues va a terminar, pues eso, insisto, grandes compañías van a ver peligrar su existencia, un montón de gente va a terminar pasando por los juzgados. Yo creo que se estudiará con el tiempo, insisto, esta época como miramos ahora mismo al pasado y decimos que cómo demonios a la gente de Bayer se le ocurrió vender heroína, porque pues la gente de Bayer te diría, joder, pues es que esto curaba el resfriado que daba gloria. Digo, ya, por supuesto, ya no nos ha jodido que se curaba el resfriado, una auténtica maravilla. Lo que pasa es que, bueno, que tenía algunos efectos secundarios un tanto... Lo que pasa es que como siempre las ventajas van siempre de los efectos secundarios, pues la mayor parte de las veces tomamos unas decisiones que se prueban como muy discutibles, pero es a medio y largo plazo. Y a medio y largo plazo, pues todos calvos. Sí, y luego aparte está todo el tema de que se ha aprovechado la libertad de expresión, ¿no? Los países, sobre todo más... Yo viví en China un año y era curioso porque utilizábamos WeChat para todo, para todo.
y conozco un par de amigos que por poner algún tipo de mensaje en WeChat les llegaba una notificación o la policía directamente y les avisaba. Y claro, o sea, al final Estados Unidos no ha podido tener el mismo impacto en países como China o como Rusia por ese motivo de lo que ha tenido China y Rusia en Estados Unidos. Es que nosotros tenemos la ilusión del hombre blanco de que la democracia es el estadio natural de las cosas. Y en realidad la democracia es una anomalía histórica, sobre todo en determinadas culturas. Y entonces la gente alucina con el estado policial que hay en China. Pero claro, es que ignoran que la cultura asiática y la cultura china en general pues tiene otra idea del hombre fuerte completamente diferente de la que tenemos nosotros. Sí, bueno, a ver, y que luego cuando estás allí, salvo que te pases de la raya, la sensación es de, sinceramente, de libertad. No, no, claro, claro, claro. Si el asunto es, bueno, y Singapur igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que Singapur a lo mejor llevas el pelo largo, escupes un chicle en la calle y te duermes esa noche en el calabozo, ¿sabes? O sea, el tema fundamental es que hay una contraposición entre seguridad y libertad. Y como decía el otro, cualquiera que por obtener uno sacrifique el otro, normalmente perderá los dos. Sí, luego también tienen ciertos problemas con la innovación también por eso, porque no, al final para ser innovador tienes que poder pues hacer locuras, equivocarte y si estás súper centrado, o sea, si estás súper cuadriculado el margen en el que tienes que actuar, pues la innovación se va a la mierda y lo que pasa es que acaban pues plagiando y mejorando en algunos casos, pero Básicamente no hay ninguna reprobación moral a la copia como la que tenemos nosotros, sí. pero ninguna. Quiero decir, no hay ningún tipo de reprobación moral y es sencillamente por lo que tú estás comentando, porque no hay ningún tipo de reproche social a este tipo de cosas. O sea, lo único que ocurre es que nosotros no podemos mirar ninguna otra cultura con nuestros ojos, porque en realidad es un profundo error. De hecho, creo recordar que los chinos tienen una especie como de insulto para descojonarse de nosotros, ¿no? Que viene a ser algo así como ingenuo o idiota. O sea, a nosotros consideran que nosotros somos gente que no nos enteramos, ¿sabes? Que nos falta calle en cierta manera, Sí. que no entendemos de qué va la vida y todo este tipo de cosas. Y nosotros muchas veces desde nuestra posición de blancocentrista pensamos que ellos son unos salvajes, que no entienden el significado de la libertad, que no. Y es que sencillamente, si tú te has leído The Culture Map, te das cuenta de que cualquier cosa que no gestiones el contexto cultural en el que está producido, vas a tener problemas a la hora de entender por qué pasan los fenómenos, a la hora de gestionarlos y a la hora de, digamos, de alguna manera ser capaz de entender por qué la gente hace las cosas. Sí, sí, a mí me lo dejaron bastante claro porque yo estaba solo, yo tenía 21 años cuando estaba ahí y estaba solo en una clase con 70 o 80 chinos y siempre era como, y porque tú, como era una clase con diferencias culturales y entonces, nada, me lo decían a a la cara tranquilamente, la verdad. No, cero problemas o ninguno, vamos. O sea, quiero decir, en ese sentido lo tienen. O sea, de hecho, insisto, ellos tienen una cierta superioridad moral sobre nosotros. Es que no me acuerdo cuál era la palabra, pero es el que usan para dirigirnos a nosotros y es algo así como el tonto del hombre blanco, ¿sabes? El panoli del hombre blanco, el parguela del hombre blanco. Y claro, es porque para ellos nosotros somos unos parguelas y vamos, el wokismo en China es una cosa que es de decir, pero esta civilización se va a la mierda, no tiene ningún sentido, o sea, están mal de la cabeza, pero por favor, pero ¿de qué estamos hablando? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Toda la cultura woke, bueno, también en Rusia ha habido he Bueno, visto sí, un montón de exactamente. vídeos descojonándose de nosotros en la tele y tal. Y luego hay un vídeo bastante curioso de un tipo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que es un ruso que explica cómo acabar desde dentro con una nación o sea, con Estados Unidos si tuviese, si se mantuviese la libertad de expresión. Y es un Ujú. vídeo como de los 70 u 80 Sí, 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 y el tipo este que
que salió que desertó, vamos, básicamente. Y Sí, cuenta toda la... Berezovsky creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero es un desertor soviético, efectivamente. sí, No, sí, no, claro, clarísimo. y que cuenta todo lo que está ocurriendo hoy en día, que te hace pensar. Dices, joder, igual es que está planeado de verdad. No, no, a ver, es que hay gente que tiene un plan, ¿sabes? Entonces, la diferencia entre tener un plan y no tener un plan, pues es bastante notable. Sí, y aparte si tienes un gobierno que va a estar ahí tanto tiempo, jugar el long game es mucho más posible de lo que Eso tenemos es, nosotros, que al eso es. final cada 4 años pues O sea, se va. nosotros tenemos tenemos en mucho aprecio a nuestra cultura, a nuestra democracia, a un montón de cosas que consideramos sagradas que tienen muy poco que hacer contra gente que tiene eh, las cosas muy claras. Luego ellos tienen otros problemas diferentes y tienen también sus propias, digamos de alguna manera, sus propias mecánicas destructivas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que está claro es que en tiempos de máxima incertidumbre como estamos ahora mismo, ahí yo puedo entender que hay un montón de gente que se siente atraído por esta circunstancia de, eh, cuando eso es un poco lo que hablaba antes del estoicismo, ¿sabes? Cuando las Hmm. cosas vienen un poco complicadas, hay determinadas cosas que antes a lo mejor no veías tan atractivas que las terminas viendo bastante más atractivas. Sí, sí, sí. Y ahí, siempre, o sea, me fascina el acuerdo de las bombas nucleares. Es algo que pienso cuando pienso en este tipo de cosas, en las que el playing field no es el mismo para todo el mundo, pero sin embargo hay un acuerdo internacional que por ahora se lleva respetando bastante tiempo. Y hay gente que piensa que la IA va a tener un acuerdo similar, pero no sé qué opinas tú en ese aspecto. Yo es que yo soy muy fan de la teoría de juegos y mi problema, bueno, no mi problema, tengo la sensación de que en algún momento hemos estado mucho más cerca de la guerra nuclear de lo que queremos admitir. O sea, ha habido una serie de circunstancias en las que ha habido suerte que nos podemos haber ido fenomenalmente y sin ningún problema a la mierda. Ujú. Y esa yo creo que es una realidad incómoda para un montón de gente que piensa que son cosas que están ahí. O sea, quiero decir que son prácticamente inmutables, ¿sabes? Y no, yo tengo la sensación de que podemos estar cerca de un punto de no retorno con un montón de cosas, porque sencillamente no creo que seamos conscientes de la suerte que hemos tenido en determinadas ocasiones donde nos podríamos haber ido a la mierda sin ningún problema. Pero vamos, eso soy yo, o sea, quiero decir, no entiendo que mi aproximación no sea muy popular. Yo no tengo particular fe en la humanidad, no por nada en concreto, sino porque sencillamente los humanos son humanos y al final del día no toman decisiones racionales. Pero hay ocasiones en las que la propia humanidad, en su lado bueno, su vertiente buena, nos ha salvado de circunstancias donde lo normal es que nos hubiéramos ido a cagar. Entonces no podemos contar con que se vaya a repetir eternamente unas circunstancias que nos sean favorables y donde la suerte nos prevenga de nuestra propia estupidez. Ya, ya, bueno. Joder, vaya mensaje. No, pero estoy de acuerdo con lo Así que comentas. como entiendo que para celebrar un cumpleaños infantil no es el tema, pero yo creo que a veces damos por sentados una serie de cosas que Hmm. son producto de que el azar nos ha sonreído benévolamente posiblemente en más ocasiones de las que merecemos. Ya, no sé ya si es el azar siempre o se podría decir que es el instinto de supervivencia de la especie, que igual en algún momento Hace inconscientemente. kikin y te salva de tu propia estupidez. Pues puede ser. Sí, Ojalá tengas tu razón.
Es que si no, yo creo que nos habríamos extinguido hace tiempo, la verdad. Sí, eso también hay. Pero esto no deja de ser una variante de la paradoja de Fermi, ¿sabes? Ujú. No, 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 no. Puede ser, o puede ser que nosotros veamos correlación donde, o sea, veamos causalidad donde solo hay correlación. Eso sí que, eso también es bastante posible. Eh, bueno, para terminar un poco, porque llevamos una hora y tampoco te quiero robar más tiempo de tu agenda contenedor de barcos esta. Eh, bueno, quería preguntarte un poco por cómo ves el tema de la inteligencia artificial. Yo te he escuchado alguna vez hablar de que no te gustan los tecnocenizos Sí. y yo estoy en ese barco porque a nosotros como empresa nos ha ayudado un huevo y nos ayuda un huevo el tema de la IA y veo que tiene un potencial de la leche, pero quería saber un poco tu opinión. A ver, yo personalmente hace poco he estado hablando del asunto en una charla TED. Ujú, Yo creo que básicamente vamos a depender mucho del equipo que seamos capaces de formar con nuestras máquinas, ¿vale? Entonces, yo tengo la sensación, y he manifestado en varias ocasiones mi tesis. Mi tesis es que la IA va a venir sobre todo a eliminar un montón de hojarasca intelectual, o sea, un montón de cosas que han pasado históricamente por cosas intelectuales que en realidad es coger datos, sacudir datos, seleccionar datos y presentar datos. Eso es algo que ya la máquina hace mucho mejor que nosotros. Y en este sentido yo me siento más tecnooptimista porque creo que va a haber tremendos ejemplos de gente que va a confiar en sus máquinas y que va a ser capaz de trascender a las limitaciones normales, por decir de alguna manera, que lleva aparejado el ser humano, por decirlo de algún modo. Va a destruir un montón de trabajos, efectivamente, pero yo creo que fundamentalmente va a hacer una purga de un montón de cosas que han pasado por cosas humanas, que en realidad yo tengo la sensación de que es mera hojarasca intelectual, mero teatro de la erudición, mera acumulación de datos sin más sentido y en general, y lo he manifestado también en muchas ocasiones, yo personalmente creo que tenemos que concentrarnos en intentar, no sé si competir es la palabra, pero de alguna manera entender que ya no podemos ser mejores que las máquinas en las cosas donde las máquinas directamente nos dan una paliza. Y eso ujú. posiblemente vaya de vuelta hacia una de mis ilusiones fundamentales, que es que como seres humanos volvamos a recoger lo que realmente nos hace humanos, y eso básicamente es pensar, el pensamiento lateral, cosas relacionadas con la resolución de problemas complejos que son profundamente humanas y son cosas Ujú. que todavía la máquina no puede hacer. Entonces, yo a lo que espero, y a lo mejor es un tecno-optimismo infundado y me tendría que sumar a las filas de los discípulos de Skyrim y de Skynet y de todo este tipo de cosas, es que va a ayudar a barrer un montón de lo que yo llamo hojarasca intelectual, ¿vale? De cosas Ujú. que realmente no son realmente cosas importantes a efectos humanos. Sí, que no aportan un valor extra, que Eso es, porque lo haga una máquina o un humano eso va a es. tener el mismo No, y de hecho, efecto. de hecho la máquina lo va a hacer mucho mejor que el humano. O sea, yo ya básicamente digo que la máquina lo va a hacer mucho mejor que el humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi planteamiento es que si lo sabemos entender bien y lo sabemos ejecutar bien, posiblemente sea una oportunidad de volver realmente a las cosas que nos hacen humanos, ¿vale? Y eso es pensar de manera profunda, ser capaces de generar pensamiento original, que es ahí donde la máquina no puede, donde la máquina no puede competir todavía con nosotros. Lo que yo llevo hablando del tema del concepto del santuario humano. Yo creo que aunque sea por obligación, ¿vale? Ujú. Me sirve también, no tengo ningún problema con eso. La inteligencia artificial, el auge de la nueva ola de inteligencia artificial, nos va a obligar a volver a pensar y volver, digamos, de alguna manera
a ejercer esta arte humano que en el fondo es lo que nos hace realmente humanos, lo que nos diferencia realmente de las máquinas. Me parece un mensaje brutal para cerrar el episodio, la verdad. Y ojalá sea así. Ojalá. Yo estoy en tu equipo y si tenemos que ir a Skynet, pues voy también. Pues Lo vamos sí, a hacer. no es que no creo que te vayan a pedir opinión si vamos a Skynet. Va a dar igual. Exactamente. Pues nada, Javier, un placer conocerte, un placer hablar contigo. Y, Igualmente. y Muchas nada, te gracias por la avisaré cuando. invitación y un auténtico placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.